Uno de los principales problemas del bajo diagnóstico es que los pacientes no están muy alerta a los síntomas que nosotros consideramos como importantes para establecer una sospecha de diagnóstico de EPOC. Es importante que los pacientes sepan reconocer estos síntomas, como puede ser la disnea, es decir, sensación de falta de aire, que va ocurriendo de manera progresiva en los pacientes con EPOC, primero cuando suben escaleras o cuestas, luego cuando realizan trayectos en llano de larga distancia y poco a poco van viendo cómo se van afectando cuestiones o actividades diarias, como puede ser el ducharse, el vestirse o incluso el alimentarse. Luego también otro síntoma importante que está muy en relación incluso con el tabaquismo, como puede ser la tos o la expectoración, que muchas veces se produce de manera matutina, pero que con el paso del tiempo también aparece a lo largo del día. Otras cosas muy importantes es que estos pacientes con el paso de los años van empezando a tener infecciones de repetición, es decir, empiezan a tener más cuadros catarrales o bronquíticos, de características sobre todo inflamatorias y que suelen durar más que a los de la población habitual. Estos son los síntomas importantes para que un paciente piense en que tiene EPOC, además de que tiene que tener un historial de tabaquismo previo y junto con pacientes con una edad mayor de 35 o 40 años es indicativo de realizar una espirometría. Es muy importante que establezcamos el diagnóstico cuanto antes, sobre todo en aquellos pacientes sintomáticos, fumadores o con historial previo de tabaquismo y en aquellos que tengan más de 35 o 40 años. ¿Por qué? Porque abordar la enfermedad en sus fases iniciales va a hacer que podamos modificar o mejorar el curso natural de la enfermedad. Es decir, disponemos de elementos terapéuticos que van a hacer que el declive de la función respiratoria, el control de los síntomas o el que tengan menos agudizaciones lo consigamos de una manera mucho más temprana. Con ello haremos que la calidad de vida de estos pacientes sea mejor. Aquellos pacientes que ya diagnosticamos en fases más establecidas generalmente suelen tener un mayor descenso de su función pulmonar, ya les diagnosticamos cuando ya han tenido al menos una o dos agudizaciones en el último año y en ellos la optimización del tratamiento es más difícil y sobre todo tienen menos éxito a la hora de modificar esa curva de enfermedad o evitar ese declive más rápido de la enfermedad. Por tanto, si tienes estos síntomas de tos, disnea, agudizaciones, eres o has sido fumador, tienes más de 35 o 40 años, acude a tu médico de atención primaria para que te diagnostique de la EPOC mediante una espirometría. Las principales medidas que podemos llevar a cabo para que haya un mayor diagnóstico y un mayor conocimiento de la enfermedad pueden estar en relación con, primero, tiene que haber programas o estrategias en una mayor concienciación o conocimiento de la enfermedad por parte de la población. Y segundo, es decir, debemos de formar y concienciar también a los profesionales sanitarios para que no solamente neumólogos o médicos de atención primaria, sino que otros especialistas en un paciente con un historial de tabaquismo y con síntomas compatibles se haga una espirometría en sus centros de salud o en sus hospitales. La tercera es que no nos olvidemos de estos pacientes cuando nos vienen por otras enfermedades e intentemos hacer pronto unas pruebas diagnósticas para intentar evitar el infradiagnóstico. Yo creo que las más importantes son campañas de salud respiratoria, es decir, si les hablamos a los pacientes o a la población de llevar a cabo una dieta adecuada, de hacer ejercicio físico, de que completen bien su calendario de vacunación, una correcta higiene de sueño, que dejen de fumar, probablemente a través de una buena salud respiratoria podemos llegar a más pacientes o incluso evitar que los pacientes tengan EPOC. Yo creo que las estrategias de salud y de prevención son fundamentales hoy en día, sobre todo
en los pacientes con EPOC.